Llegó al pueblo a finales de octubre, cuando los caminos ya se habían convertido en barro y las hojas amarillas formaban alfombras húmedas a los lados. Un viejo Land Rover color arcilla se detuvo frente a la última casa del camino, la misma que había permanecido vacía durante 3 años desde la muerte del viejo Wilhelm Krauss y que todos ya habían decidido que se pudriría en silencio. Un hombre bajó del coche, de estatura media, delgado, con un rostro que no se queda grabado en la memoria a primera vista. El tipo de rostro que la gente de la ciudad llama ordinario y la gente del pueblo llama tranquilo. Sacó 2 maletas y una caja de cartón del maletero, cerró el coche con llave sin hacer un solo movimiento innecesario y entró en la casa. Sin saludar, sin mirar atrás a las ventanas vecinas donde las cortinas ya se movían. Nadie en el pueblo sabía entonces quién había sido, y cuando lo descubrieron, Little Elm Haven se quedó en silencio, durante mucho tiempo. El pueblo de Little Elm Haven, 200 y pico almas, una tienda, una escuela con 18 alumnos repartidos en 3 cursos, un centro comunitario donde se proyectan películas los viernes por la noche en una pantalla extendida entre 2 listones de madera, y una auxiliar de enfermería que viene una vez a la semana en una furgoneta destartalada. No es un lugar moribundo, pero tampoco está completamente vivo en ningún sentido absoluto. De esos que se mantienen unidos por la inercia, por la calidez y la costumbre. Aquí la gente lo sabe todo de los demás, no porque les guste el chisme, sino porque no hay otra manera. Si sabes que al vecino se le ha acabado el gasóleo de la calefacción, le llevas un poco sin armar un escándalo. Si sabes que el viejo Heinrich se ha metido en la cama, vas con leña. Así es Little Elm Haven, tranquilo, denso, como una pila de leña bien apilada. Precisamente por eso, la llegada de un recién llegado fue un acontecimiento casi sísmico. La casa de los Krause había sido comprada por un agente inmobiliario de la zona en primavera, y durante todo el verano el pueblo especuló. ¿Quién vendría? ¿Turistas? ¿Un granjero? ¿Una joven pareja que había leído demasiado en internet sobre dejar la ciudad y vivir de verdad? Ya habían llegado varios en los últimos años. Casi todos se marcharon tras el primer invierno, incapaces de soportar la oscuridad, el silencio y la falta de servicios de reparto. Pero este llegó solo, y en octubre. Un hombre que elige un pueblo en octubre ya sabe lo que le espera. O simplemente no le importa. El nombre del nuevo residente llegó al pueblo al día siguiente. El presidente, Baumann, fue a presentarse, por deber y curiosidad a partes iguales, y regresó con una expresión ligeramente desconcertada. Durante el té de la tarde en la tienda, informó: Andreas Victor Sachmann, de 51 años, viene a quedarse definitivamente. ¿De dónde viene? De Berlín. ¿A qué se dedicaba? A varias cosas. Baumann añadió que el hombre daba la impresión de ser una persona normal. Hablaba con cortesía, sin la condescendencia propia de la ciudad, ofrecía té, pero respondía a las preguntas brevemente, casi con calma, como alguien capaz de decir mucho, pero que decidió hace tiempo guardar silencio. Las 2 primeras semanas, Sachmann apenas salió. Luego empezó a aparecer. Visitaba la tienda, intercambiaba saludos, respondía a preguntas sin irritación, pero con moderación. La tendera Greta, observadora y despiadadamente curiosa, informaba diariamente al pueblo. Compraba cereales, conservas, a veces carne fresca. Preguntaba dónde podía pedir prestada un hacha para partir leña. No se quejaba del camino, de la casa ni del frío. Todas las mañanas, exactamente a las 7, salía al porche, se quedaba 5 minutos y volvía a entrar. Simplemente se quedaba de pie. Miraba el campo detrás del pueblo, la línea de árboles, al cielo, en silencio. Peculiar, concluyó Greta, pero no aterrador. El pueblo aceptó esta formulación y se tranquilizó, al menos por un tiempo. La primera conversación real con Sachmann tuvo lugar con Sergei Borner, el agrónomo del pueblo, un hombre sólido y taciturno, de esos a quienes el pueblo respeta no por su título, sino por el simple hecho de estar allí y siempre presente. Una tarde, Sergei regresaba de su parcela. Ya caía la noche y había luz en las ventanas de la casa de los Krause.
por primera vez en 3 años. Había algo extraño en verla. Ventanas llenas de vida donde habían reinado 3 años de oscuridad. Sackmann estaba en el patio cortando leña, metódicamente, sin aspavientos. Colocaba el tronco, golpeaba, lo apartaba, el siguiente, con un ritmo tan constante, casi mecánico, que delataba a un hombre que sabía trabajar largas horas sin esfuerzo. Sergei se detuvo junto a la valla. Sackmann percibió su presencia antes de que pudiera pronunciar palabra. Levantó la cabeza, aunque Sergei había estado caminando en silencio. «Buenas noches», dijo Sackmann. «Buenas noches. ¿Ya se están acomodando?» «Poco a poco», dijo. Dejó el hacha y miró la pila de leña junto a la pared. Uniforme, ajustado, con los extremos al ras. Buen trabajo. Se notaba que el hombre sabía hacer las cosas bien. Hablaron unos minutos sobre la leña, la casa, el invierno que se avecinaba. Sergei se presentó. Sackmann dijo: «Ya lo sé», simplemente, sin dar explicaciones. Ya lo sabía. Lo que significaba que él también había estado preguntando por la gente. O que había escuchado con más atención de la que aparentaba. Sergei se marchó con ese detalle grabado en la cabeza. Había algo en el nuevo vecino que no era del todo común. No daba miedo, no era malo, simplemente diferente. Una especie de serenidad interior tras su aparente tranquilidad. Como un hombre que asimila una situación de golpe, en lugar de analizarla poco a poco. A finales de noviembre ocurrió lo primero que hizo que el pueblo viera a Sackmann de otra manera. El techo del porche de Marina Keller, que vivía sola con 2 hijos, su marido la había abandonado hacía 2 años, salió volando. Una ráfaga de viento nocturna, y eso fue todo. Marina corrió llorando a casa de los vecinos, quienes se reunieron, negaron con la cabeza y dijeron: «Hay que hacer algo». Pero nadie tenía prisa. Era noviembre, hacía frío, y todos tenían suficientes problemas. Y al mediodía, Sackmann apareció en el patio de los Keller, con herramientas, sin ser invitado, sin haber acordado nada. Simplemente llegó, echó un vistazo a lo que quedaba del techo y dijo con calma: «3 días». Al segundo día se le unieron el joven Peter Groth, de 16 años, y el viejo Heinrich, que tenía 72 años, pero aún conservaba buen pulso. Al tercer día, el tejado estaba terminado. Nuevo, nivelado, mejor que antes. Marina trajo una olla de sopa y una bandeja de pasteles. Sackmann aceptó la sopa, rechazó el dinero y solo preguntó si alguien en el pueblo tenía leche de cabra. ¿Nada más?, preguntó Marina desconcertada. «Nada más», dijo. El pueblo lo recordaba, porque en Little Elm Haven ayudar a los demás es algo que la gente hace, pero normalmente por los suyos, por personas conocidas desde hace años, vecinos de toda la vida. Este hombre había ayudado a una mujer que apenas conocía en su 3ª semana viviendo allí, sin saber su nombre, sin esperar nada a cambio, sin decir nada superfluo. Lo hizo como si no pudiera haber sido de otra manera, como si así fueran las cosas y no hubiera nada que discutir. Ese año el invierno llegó temprano y con fuerza. A principios de diciembre llegaron las heladas propiamente dichas, de esas que hacen crujir las tablas del suelo y cubren las ventanas de helechos helados. La casa de Sackmann estaba bien aislada. A las 7 de la mañana ya salía una columna constante de humo blanco de su chimenea, lo que significaba que se había levantado temprano para encender la estufa. Los aldeanos lo notaron y lo aprobaron. Un hombre que sabe manejar una estufa ya no es un extraño de la ciudad. Ya casi es uno de los suyos. Empezó a pedirle leche a Tamara Elner. A sus 80 años, con una mente tan aguda como una cuchilla y una lengua igual de afilada, cría 2 cabras y considera que esta es su principal contribución a la economía mundial. Tamara Elner podía entablar conversación con cualquiera. Era su arte, perfeccionado durante 8 décadas. Con Sackmann le llevó 3 semanas. Luego le dijo a Sergei, meneando la cabeza. Le pregunté: «¿A qué se dedicaba antes, señor Sackmann?» Respondió: «Trabajaba». Le dije: «Ya veo que no estaba tumbado en un sofá». Sonrió levemente y dijo: «Trabajo público».
Le dije, eso puede significar cualquier cosa. Ser profesor también es trabajo público. Respondió, de otro tipo. Y ahí quedó la cosa. Se quedó en silencio. Tamara Elner hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. Solo que sus manos no están bien, Sergei. ¿Qué quieres decir con que no está bien?, preguntó Sergei. Las manos de un profesor son suaves, las de un oficinista también, las de un obrero de la construcción con callos aquí y allá. Ella se las mostró. Pero sus callos están en otros sitios. No he visto unas manos así desde que volvió Nikolai. Miró por la ventana. Nikolai sirvió en los Balcanes. Sergei no dijo nada, pero aquello se le quedó grabado y permaneció allí. Enero transcurrió tranquilamente. Zachman vivió discretamente, no se esforzó por destacar. Se involucraba en los asuntos del pueblo, pero tampoco se guardaba nada. Cuando le pedían ayuda, la ofrecía. Cuando no, no se entrometía. El joven Peter Groth se encariñó completamente con él, viniendo casi a diario. Al principio con el pretexto de ayudar con la leña, luego simplemente porque sí. La madre de Peter, Nadine, estaba preocupada al principio. ¿Quién sabe qué clase de hombre era? Pero luego se tranquilizó. Peter siempre volvía a casa a tiempo, sobrio, y había empezado a pasar menos tiempo con el teléfono. Una vez, Nadine le preguntó a su hijo de qué hablaban exactamente con Zachman. «Oh, ya sabes», dijo Peter encogiéndose de hombros. «Suele ser bastante callado, pero cuando habla, es interesante». «¿Qué es lo interesante?». Peter pensó por un momento. «Sobre la importancia de entender dónde estás. No geográficamente, quiero decir, simplemente en general». Nadine no lo entendió del todo, pero no volvió a preguntar. En febrero ocurrió algo que pudo haber terminado mal, pero no fue así, y fue esto lo que finalmente cambió la percepción del pueblo hacia el nuevo y silencioso habitante. El domingo por la noche, en la carretera principal a 3 kilómetros de Little Elm Haven, un camión derrapó en una curva. La carretera allí es peligrosa con cualquier clima, y ese día había una ventisca. El camión se salió de la carretera y volcó. El conductor estaba vivo pero atrapado. La puerta estaba atascada, la ventanilla no se abría y del tanque salía un olor a gasóleo, silencioso pero persistente. El primero en llegar fue el granjero Víctor Somm, que pasaba por allí. Víctor llamó a los servicios de emergencia, pero el pueblo más cercano estaba lejos y la ventisca significaba una espera de al menos 40 minutos. El conductor estaba consciente pero visiblemente asustado, y el olor a gasóleo no desaparecía. Zachman apareció 7 minutos después de Víctor, a pie, con una chaqueta oscura y una pequeña bolsa. Nadie lo había llamado. Simplemente vio los faros y oyó los gritos, y vino. Víctor lo contó después, encendiendo un cigarrillo con otro. Le dije, hay un hombre atrapado ahí dentro. Los servicios de emergencia están llegando. Estamos esperando. Pero él ya estaba trabajando al otro lado de la cabina, palpando con las manos. Entonces me dijo, apártate. Le pregunté, ¿qué vas a hacer? Me respondió, apártate, Víctor. Me quedé callado, pero retrocedí de inmediato, no sé por qué. Lo que Zachman hizo a continuación, Víctor lo describió de forma ligeramente diferente cada vez que lo contaba, ya fuera por la emoción del momento o porque él mismo no lo había comprendido del todo. Sacó algo de la bolsa, como una pequeña palanca. Trabajó en la puerta durante unos minutos, con calma, metódicamente, sin prisas ni pánico. Y sacó al conductor por la ventana trasera, que de alguna manera logró abrir limpiamente, de una sola pieza, sin romperla. El conductor estaba afuera, vivo, con el hombro dislocado y abrasiones, pero vivo. Los servicios de emergencia llegaron 20 minutos después. Para entonces, Zachman había ayudado al conductor a subir al taxi de Víctor, le había dado algo de beber de un termo y estaba de pie a un lado, fumando. La primera vez, por cierto, nadie lo había visto con un cigarrillo. Uno de los rescatistas se acercó y le preguntó a qué se dedicaba. Jubilado, dijo Zachman. El rescatista lo miró con la expresión que se suele poner cuando alguien dice algo obviamente falso, pero no discutió. Simplemente aceptó la declaración y se marchó.
Al día siguiente, en el pueblo no se hablaba de otra cosa. Las teorías se multiplicaban. Ex bombero, ex militar, ex paramédico. Tamara Elner no dijo nada, solo negó con la cabeza. Sergei Borner recordó sus palabras sobre los callos en lugares inapropiados y sobre Nikolai, que había regresado de los Balcanes. Y reflexionó sobre ello durante un buen rato. A la mañana siguiente, Sackman salió a su porche exactamente a las 7, como de costumbre. Se quedó allí 5 minutos. Miró el campo. Volvió a entrar. Marzo trajo consigo el deshielo y un invitado inesperado. Llegó al pueblo el sobrino de Marina Keller, Dimitri, de 30 años, procedente de la capital de la región. Era ruidoso, llevaba una cadena de oro al cuello y hablaba como si tuviera algo que explicarle a todo el mundo sobre la vida. Había venido supuestamente a visitar a su tía, pero Marina les contó después a los vecinos. Dimitri quería convencerla de que vendiera la casa. Al parecer, los terrenos de la zona interesaban a algunos vecinos del distrito, y Dimitri actuaba como intermediario. Marina se negó. Dimitri se enfadó, bebió demasiado y se fue a la tienda, para socializar, según su interpretación. Esa tarde, fuera de la tienda, estaban Víctor Somm, Peter y un par de hombres más. Y Sackman, que regresaba con leche de la granja de Tamara Elner. Dimitri, ya animado, empezó a hablar de cómo el pueblo se estaba muriendo y de que todos deberían venderlo todo e irse. Los hombres respondieron con indiferencia. Entonces Dimitri se fijó en Sackman. «¿Y quiénes sois vosotros, por cierto?», gritó. «Inmigrantes por todas partes». Sackman se detuvo. Miró a Dimitri con serenidad, sin irritación, sin diversión, como quien mira algo sin importancia. «Local», dijo en voz baja. «¿De aquí?», Dimitri se rió. «Llegaste hace 4 meses». «4», le corrigió Sackman y siguió caminando. Dimitri le gritó algo. Víctor, al contarlo después, se sonrojó. Sackman no se dio la vuelta. Simplemente siguió caminando a paso firme, con la lechera en la mano. Dimitri gritó un poco más. Nadie le respondió y se quedó callado. Se marchó a la mañana siguiente. Posteriormente, Peter le preguntó directamente a Sackman. «Señor Sackman, ¿por qué no le respondió? Podría haberle contestado correctamente». Sackman colocó el bidón de leche en el escalón del porche. «¿Para qué?», preguntó. «Bueno, estaba siendo grosero», dijo Peter. «Lo era», coincidió Sackman. «Un joven borracho que le faltaba el respeto a un desconocido. ¿Qué dice eso de él?». Peter pensó. «Es un idiota». «Exactamente», dijo Sackman, «y los idiotas no merecen una respuesta. Merecen silencio. Recuérdalo, te será útil». Peter lo recordó. Se lo contó a su madre. Ella se lo contó a la vecina. La frase se extendió rápidamente por el pueblo. En Little Elm Haven saben cómo encontrar las palabras adecuadas. En abril, la nieve se derritió, dejando al descubierto la tierra negra y empapada, y el pueblo se volcó en sus jardines. Sackman también lo hizo. Sergei Borner vino a ayudar con el diseño, tal como lo había prometido en invierno. Pasaron todo el día en la parcela. Sergei observó cómo Sackman trabajaba la tierra, con cuidado, con atención, sin prisas. No era un experto, pero comprendía rápidamente y no repetía las mismas preguntas. En cierto momento, Sergei preguntó, mirando la cama, no a Sackman. «Señor Sackman, ¿prestó usted servicio militar?». La pausa fue breve, de unos 3 segundos, pero existió, y Sergei la sintió. «Sí», dijo Sackman. «¿Largo?». «Mucho tiempo». «¿Como oficial?». Sackman clavó la pala en la tierra. Se enderezó. Miró la línea de árboles a lo lejos, donde el bosque comenzaba como una franja oscura detrás del campo blanco de abril. «Yo era oficial», dijo con voz firme. «Hace mucho tiempo». Sergei asintió y no preguntó nada más. Trabajaron hasta la noche y luego tomaron té en silencio. Era un silencio agradable,
de esos que existen entre personas que no necesitan explicarse nada. Pero Sergei estaba pensando en las manos, en la forma en que Sashman había sacado al conductor de la cabina, metódicamente, sin movimientos innecesarios, sin pánico, en cómo no se había girado al oír el grito de Dimitri, en cómo cada mañana se para en el porche y mira el horizonte, no para admirarlo, sino para escudriñarlo, en cómo había dicho local, con una calma y seguridad absolutas, como si fuera la única palabra importante de la conversación. En mayo, el pueblo cobró vida. Llegaron los veraneantes, comenzó la temporada y el bullicio aumentó. Sashman no se perdió entre el ruido, pero tampoco destacó. Mantuvo la misma serenidad de siempre. Una vez, ayudó a arrancar el tractor averiado de Grossman, en silencio, con rapidez, sin explicar lo que hacía. Grossman le comentó después a su esposa: «Es como alguien que sabe cómo funciona todo». Su esposa dijo: «Quizás era ingeniero». Grossman lo pensó y no estuvo de acuerdo. No, los ingenieros no ven a la gente así. Y ahí estaba. Miren a la gente así. Muchos lo notaron, pero lo expresaron de forma diferente. Tamara Elner dijo: «Parece un médico, lo ve todo, pero no dice nada». Greta, la dependienta, comentó: «Te mira como si ya supiera la respuesta, pero esperara a que la descubrieras por ti mismo». Nadine lo expresó de forma más sencilla: «Lo ve todo y lo entiende todo». Cada persona describió algo distinto, y todas describieron lo mismo. A principios de junio, empezaron a aparecer coches extraños cerca de los viejos almacenes abandonados a las afueras del pueblo. No todos los días, pero sí con regularidad. Llegaban al anochecer, se quedaban una hora más o menos y se marchaban. Grossman fue a echar un vistazo una vez y encontró restos de un incendio y varias botellas. La conclusión: jóvenes del barrio reunidos, nada de qué preocuparse. Pero entonces Peter estaba allí en el momento equivocado. Una tarde, mientras salía en bicicleta y cruzaba el campo, vio 3 coches y unos 8 hombres. No eran jóvenes, sino hombres adultos hablando en voz baja. Peter intuyó que algo andaba mal y se alejó en bicicleta discretamente. En casa se lo contó a su madre. Ella se lo contó al vecino. El vecino se lo contó a Sergei. Sergei no lo pensó mucho y fue a ver a Sashman. Sashman escuchó sin interrumpir. Luego formuló 2 preguntas. ¿A qué hora suelen llegar y de qué dirección vienen? ¿De la carretera principal o del barrio? Sergei dijo que no lo sabía con exactitud. Sashman asintió. «Voy a echar un vistazo», dijo. «¿Por tu cuenta?», preguntó Sergei. «Le echaré un vistazo», repitió Sashman. «Sin bravuconería, sin amenazas. Simplemente, así será». Sergei quería decir algo sobre la policía, pero guardó silencio. El oficial local estaba en el distrito, lejos, y aún no estaba claro qué clase de gente era esa. Sashman se fue por la noche, con una chaqueta oscura y sin linterna. Regresó unas 3 horas después. Sergei lo esperaba en su patio, pero Sashman solo asintió con la cabeza. Oscureció y me fui a casa. Por la mañana, él mismo fue a ver a Sergei. «La gente se reúne en los almacenes», dijo, sentado a la mesa. «Nada delictivo en el sentido estricto. Lo habría intuido. Lo más probable es que estén negociando algo relacionado con terrenos. Aquel asunto con el sobrino de Keller no fue un caso aislado. Alguien está comprando sistemáticamente parcelas en esta zona». Sergei lo miró. «¿Lo has resuelto todo en 3 horas?» «En 2 horas», dijo Sashman. «La tercera hora simplemente me senté a pensar». «¿Cómo lo resolviste?» Sashman guardó silencio por un momento. La forma en que hablan, cómo se paran, dónde aparcan, quién es el principal y cómo lo miran los demás. Se nota si sabes cómo observar. Sergei no preguntó de dónde provenía esa habilidad. Se había acostumbrado a no preguntar. Pero ese mismo día llamó a la administración del distrito para preguntar sobre la compra de terrenos, y la conversación resultó ser inesperadamente sustancial. Se supo que varias aldeas de la zona ya habían expresado preocupaciones similares. Algo se estaba organizando, discretamente, metódicamente, a través de intermediarios. Sashman tenía razón, como siempre. El verano transcurría a su propio ritmo. El pueblo se había acostumbrado a él.
No del todo, no tanto como para dejar de notar sus peculiaridades, pero sí se habían acostumbrado. Se había convertido en parte del paisaje. El hombre en el porche a las 7 de la mañana, el hombre con la lechera, el hombre que cortaba leña con un ritmo constante. Los niños no le tenían miedo, al contrario, se sentían atraídos por él. Una vez, Peter trajo a un amigo, que trajo a otro, y de alguna manera se convirtió en una rutina. Los sábados, algunos adolescentes iban al patio de Sackman. Él les enseñaba a tallar madera. Cosas sencillas, cucharas, figuritas. Se sentaban, trabajaban con las manos, hablaban poco. A veces les contaba algo. No historias elaboradas con moralejas fáciles, sino simples anécdotas, sin nombres ni lugares específicos. Brevemente, pero de tal manera que todos escuchaban sin moverse. Una vez, uno de los chicos preguntó: «Señor Sackman, ¿a qué países ha viajado?» Sackman hizo girar un trozo de madera entre sus manos. Hizo una pausa. «Varios». «¿Cuáles específicamente?» Miró al niño con calma, con serenidad. «Aquellos que es mejor no visitar», dijo en voz baja. «Por eso estoy aquí». Nadie se rió. Nadie volvió a preguntar. Simplemente siguieron tallando. A finales de agosto, un coche se detuvo frente a la casa de Sackman. Azul oscuro, limpio, con matrícula de Berlín. Greta vio desde el escaparate cómo un hombre de traje, sin duda de la ciudad, evidente a simple vista, se bajaba y pedía indicaciones. Greta se las indicó, y logró ver fugazmente una tarjeta de identificación que el hombre mostró brevemente mientras se registraba el bolsillo. En la portada ponía «Servicio Federal de Inteligencia». 10 minutos después, Greta estaba en casa de Sergei. «¿Estás seguro?», preguntó. «Sergei», dijo Greta con paciencia, «llevo 30 años detrás de ese mostrador. Lo veo todo». Ambos miraron en dirección a la casa de Sackman. El coche azul oscuro estaba aparcado en el jardín. El hombre del traje estuvo allí aproximadamente 1 hora. Salió, subió al coche y se marchó. El pueblo, figuradamente hablando, había pasado esa hora atónito, con la mirada fija en sus ventanas. Cuando el coche desapareció tras la curva, Sergei esperó 15 minutos y fue a casa de Sackman. Llamó a la puerta. Sackman abrió enseguida. Tenía el mismo aspecto de siempre, tranquilo y delgado. «Pasa», dijo. Entró Sergei. Se sentaron. Sackman puso la tetera al fuego, sacó las tazas. Todo como siempre, sin prisas. «¿Quién era ese?», preguntó Sergei. Sackman miró la mesa durante un largo rato. Luego alzó la vista. «Un antiguo colega», dijo con voz tranquila. Una pausa, larga, densa. «Señor Sackman», dijo Sergei lentamente. «¿Qué era usted?» Sackman tomó su taza. La sostuvo entre sus manos, tibia, humeante. Miró por la ventana, donde más allá del huerto la línea de árboles se oscurecía y la última luz del atardecer se desvanecía del cielo. «Es una larga historia», dijo finalmente. «No voy a ir a ninguna parte», respondió Sergei. Sackman lo miró, con esa mirada de quien está acostumbrado a decidir rápida y definitivamente si hablar o no. Una pausa. Luego un asentimiento. Una sola vez, brevemente. «De acuerdo», dijo, y comenzó a hablar. Hablaba despacio, sin prisas, sin adornos, sin darle un significado profundo. Simplemente hablaba, como quien habla del tiempo o de la época de siembra, con voz pausada, mirando a veces por la ventana, a veces la taza que tenía entre las manos. Sergei escuchaba y no lo interrumpía. Fuera de la ventana, la oscuridad se intensificaba. La tetera se enfriaba y la volvían a poner al fuego. Y luego otra vez. Y cuando Sackman se calló, la ventana mostraba la noche en toda su plenitud. Y en algún lugar lejano del campo, un perro aullaba. Y ese sonido parecía muy apropiado. 23 años. Ese era el tiempo que había trabajado en un servicio que no se menciona en voz alta en las cenas, ni se escribe en los currículos. Había empezado en el 94, joven, con una convicción que solo los jóvenes poseen. Que esto era importante, que era necesario, que protegía algo real. Había pasado por varios destinos. No dijo dónde, solo dirección sur, y no era un día festivo. Luego, un trabajo de otro tipo, análisis, asuntos operativos, varios años en el extranjero con diferentes nombres. Habló de todo esto con calma, como quien habla de un trabajo que simplemente era trabajo.
Trabajo duro, exigente, a veces imposible, pero trabajo. No heroico, no aterrador como se muestra en las películas, simplemente trabajo. Sergei no pidió detalles, no escuchaba los detalles, sino el tono. Y el tono era claro. Un hombre había hecho lo que creía correcto, mientras pudo, y en cierto momento comprendió que ya no podía más. No porque se hubiera quebrado, sino porque algo en su interior se había agotado, como el agua que se escapa de un pozo cuando no ha llovido durante mucho tiempo. Silenciosamente, imperceptiblemente, y entonces bajas el cubo y vuelve vacío. Presenté mi renuncia a los 50, dijo Sackman. Justo el día de mi cumpleaños. Esa mañana me senté, tomé café y miré por la ventana hacia Berlín. Tomé café y pensé, ¿cuándo fue la última vez que vi algo que no requiriera evaluar como una amenaza? Simplemente vi, y nada más. Un árbol, por ejemplo, o el rostro de un desconocido. Solo miré, y no pensé en lo que había detrás. Hizo una pausa. Presenté mi renuncia. Fue lo único que hice exactamente según lo planeado en varios años. ¿Familia? Preguntó Sergei en voz baja. Sí la había. Una esposa. No aguantó. La entiendo. De verdad que sí. No puedes... Vive con un hombre que está fuera 6 meses seguidos, y cuando está en casa, tampoco está del todo presente. Es una buena mujer. Simplemente tenía su propia vida y tenía derecho a ella. Hizo una breve pausa. Una hija. Ya es adulta. Vive en Hamburgo y trabaja. A veces llama. ¿Sabe ella lo que hiciste? En términos generales, no le conté los detalles. ¿Para qué los necesitaría? Nunca me los preguntó y yo nunca se los dije. Lo importante es que me llama. Lo último lo dijo en voz baja, casi para sí mismo. Sergei lo oyó y no dijo nada. Hay cosas que no necesitan ni preguntas ni compasión. Simplemente hay que decirlas y dejarlas en el aire. ¿Y por qué Little Elm Haven?, preguntó Sergei después de un rato. De entre todos los lugares. Sackman esbozó una leve sonrisa, una sonrisa tenue y unilateral. Pasé varios meses después de mi renuncia en Berlín. Un piso, tranquilo, libros, pensé. Ahí está, descanso. Después de 3 meses comprendí que Berlín no es tranquila. Es un ruido ensordecedor que pretende ser silencioso. Empecé a viajar, miré diferentes lugares. Llegué aquí por casualidad. Estaba en el distrito por negocios, me equivoqué de camino y paré en tu tienda a pedir agua. Greta salió, me dio agua y me preguntó si había venido de lejos. Charlamos 5 minutos. Luego me quedé junto al coche mirando. Asintió hacia algún lugar en dirección al campo. El campo, el bosque, humo de las chimeneas, 2 mujeres caminando con bolsas, hablando, sin ninguna prisa. Un hombre arreglando una cerca, solo arreglando una cerca y no necesita nada más en ese momento. Me quedé mirando durante 20 minutos. Luego me subí al coche y me marché. Un mes después llamé a la inmobiliaria preguntando por la casa de los Krause. Sergei permaneció callado durante mucho tiempo después de esto. Ese hombre de hoy, dijo finalmente, el de Berlín, ¿qué quería? Sackman dejó su taza. Una propuesta, dijo brevemente. ¿Para regresar? No exactamente. Consultoría. Dicen que aún soy útil. No había ni orgullo ni amargura en su voz, simplemente un hecho. Lo rechacé. ¿Aceptó la negativa? Aceptó. Siempre aceptan una negativa, al menos la primera vez. Pero a veces vuelven. Una pausa. Puede que vuelva, puede que no. Ya no me interesa mucho. Sergei asintió. Permanecieron en silencio un rato más. Luego se puso de pie y le dio las gracias por el Kraus. Tomó un té y se marchó. Caminó a casa en la oscuridad, por el sendero de septiembre que crujía bajo sus pies, y pensó en que el pueblo, sin saberlo, había acogido a un hombre que sabía hacer cosas cuya existencia ni siquiera sospechaban, y que ese hombre las había elegido. Las había elegido. El campo, el humo de las chimeneas, las mujeres con bolsas de la compra y el hombre que arreglaba una cerca. Sergei llegó a su porche, se detuvo y miró hacia atrás. En dirección a la casa de Sackman, una ventana estaba iluminada con una luz suave, constante y amarilla. Simplemente un hombre sentado en su casa al atardecer. Simplemente viviendo.
El pueblo no se enteró de la verdad por Sergei. Él no se lo contó a nadie, al menos no al principio. El pueblo se enteró de otra manera, como siempre se entera de lo que no debería saber. En septiembre, un periodista llegó a Little Haven, joven, con una grabadora de voz y con la mirada de un hombre convencido de la importancia de su misión. Se llamaba Arthur, trabajaba para un periódico regional en línea y se especializaba en historias humanas, como le explicó a Greta, quien le había preguntado. Arthur alquiló una habitación en Steinbach durante 3 días, supuestamente para escribir un artículo sobre la vida en los pueblos pequeños. Recorrió los patios, habló con la gente y tomó fotografías. Los habitantes del pueblo lo observaban con cautelosa curiosidad. Al segundo día, Arthur encontró el camino hasta Sashman. Sergei se enteró esa noche por Peter, quien había visto al periodista en la puerta de Sashman. Sashman habló con él durante 5 minutos en el porche. No lo dejó entrar y el periodista se marchó con cara de no haber conseguido lo que buscaba. Peter solo había oído el final de la conversación, las últimas palabras de Sashman. Lo que buscas no lo necesitas. Lo que necesitas ya lo has encontrado. Sergei no lo entendió de inmediato. Luego lo comprendió. El periodista había venido en busca de una noticia sensacional, de un secreto, de una historia reveladora. Y Sashman, en efecto, le había dicho: «Ya tienes la historia de este pueblo, la tienes delante, y es mejor que lo que buscas». Arthur se marchó al día siguiente, un día antes de lo previsto. El artículo se publicó 2 semanas después. Ni una palabra sobre Sashman. Un párrafo sobre un lugar tranquilo donde la gente vive despacio y con autenticidad, y en él una sola frase: «Hay un hombre aquí al que no nombraré. Vive como todos los demás, pero tiene un aspecto diferente. Eso basta». Alguien del pueblo encontró el artículo y lo leyó en voz alta en la tienda. Todos entendieron a quién se refería. Nadie dijo nada en voz alta, solo se miraron entre sí. Y en ese silencio había algo importante. El pueblo había decidido que sabía lo que sabía y que no hablaría de ello. Sin ninguna reunión, sin acuerdo, simplemente lo decidió. Ese mismo septiembre, los coches reaparecieron en los almacenes. Diferentes esta vez, no los de verano, nuevos, y más de ellos. Sergei volvió a ver a Sashman, escuchó, hizo sus preguntas precisas. ¿Cuándo? ¿Cuántos? ¿Qué tipo de coches? ¿Con las mismas matrículas o con matrículas diferentes? Entonces dijo: «Esta es la siguiente fase. Las reuniones de verano fueron de reconocimiento. Ahora están empezando a ejercer presión. Pronto alguien del pueblo recibirá una oferta concreta, con una suma difícil de rechazar. ¿Qué hacemos? Para empezar, hay que entender quién es la parte final. No los intermediarios, sino quién está detrás de todo esto. ¿Puedes averiguarlo?» Sashman hizo una pausa, no por duda, sino por reflexión. «Puedo», dijo, «pero no te prometo que te gustará lo que encuentre». Sergei lo miró. «Encuéntralo», dijo. Sashman asintió, una sola vez, brevemente, como al firmar un documento. Durante las 2 semanas siguientes, Sashman vivió exactamente igual que antes. En apariencia, nada había cambiado. Salía al porche a las 7, daba un paseo para comprar leche, se entretenía en el jardín. Pero Sergei, que ahora lo observaba con más atención, notó ciertas cosas. Sashman había empezado a hablar un poco más con la gente, no de forma intrusiva, ni de manera evidente para un observador externo, pero hablaba. Visitaba a los Grossman con el pretexto de devolver una pala. Pasaba por casa de Víctor Somm para comentar algo sobre el tractor. Iba a tomar el té a casa de Tamara Elner con más frecuencia de lo habitual. Estaba reconstruyendo una imagen, en silencio, poco a poco, de tal manera que nadie se daba cuenta de que estaba reconstruyendo una imagen. 2 semanas después, por la noche, fue a ver a Sergei en persona. Se sentó a la mesa y puso varias hojas de papel delante de él. Eran impresiones. Sergei no pudo identificar de inmediato su procedencia.
«Esto es lo que encontré», dijo. Detrás de la compra de terrenos se encontraba una constructora de Berlín, una empresa grande, con buenos contactos. Sergei había oído hablar de ella de pasada, algo que se mencionaba en el distrito. Planeaban comprar varios pueblos de la zona. El terreno era barato, pero en 2 años se construiría una nueva autopista cerca, y entonces el precio se multiplicaría varias veces. El plan no era nuevo, ni delictivo en sí mismo. Simplemente era un negocio. Pero en este caso concreto había algo más. El intermediario no era simplemente el sobrino de Keller. Dimitri estaba estrechamente vinculado a esta empresa y a través de él se trabajaba con varias familias del pueblo. Algunas ya habían firmado acuerdos preliminares, discretamente, sin avisar a los vecinos. Y entre ellas se encontraba una familia muy querida por el pueblo. Sergei miró fijamente los papeles. Levantó la vista. «¿Los Grossman?», dijo. Sachman no dijo nada. Simplemente miró, y eso bastó. «Los Grossman», repitió Sergei. Ya no era una pregunta. Fue un golpe bajo. No porque los Grossman fueran malas personas, no lo eran. Tenían una hija gravemente enferma. El tratamiento era caro. El dinero siempre escaseaba. Préstamos, deudas. Una oferta con una suma imposible de conseguir de otra manera no era avaricia, sino desesperación. Sachman lo entendió, y Sergei también, y ambos guardaron silencio un instante, porque no todo silencio necesita romperse. «¿Qué firmaron?», preguntó Sergei. «Un contrato preliminar de compra-venta. Un documento legalmente débil. Puede ser impugnado, pero se necesita un abogado». ¿De dónde sacarían el dinero para un abogado? Sachman lo miró fijamente. «Desde aquí», dijo simplemente. Al principio, Sergei no lo entendió. Luego sí, y quiso decirle algo sobre que Sachman no tenía ninguna obligación, que esa no era su historia, que ya había hecho más de lo que nadie podría haber esperado. Pero, al parecer, Sachman lo había leído en su rostro, o simplemente lo había intuido. «Sé que no estoy obligado», dijo con calma. «Por eso, esta es mi decisión, no una deuda que alguien más tenga conmigo». Encontraron un abogado en la capital regional, uno bueno, especializado en litigios de tierras. Sachman fue personalmente una vez y regresó al anochecer. No le contó a nadie lo que le dijo al abogado. Solo les dijo a los Grossman lo necesario, que el contrato era impugnable, que había motivos para ello y que él se haría cargo de los gastos. Grossman, un hombre grande y callado que no mostraba sus sentimientos, miró a Sachman durante un buen rato. Luego se volvió hacia la ventana. Su esposa comenzó a llorar, no a gritos, sino con lágrimas silenciosas que le corrían por las mejillas y que no se secó. «¿Por qué haces esto?», preguntó Grossman con voz ronca, sin volverse. «Me vendiste buena leña», dijo Sachman. Grossman emitió un sonido breve, no exactamente una risa, solo un suspiro. Eso fue todo lo que hizo falta. El asunto de la compra del terreno se prolongó durante varias semanas más, y durante todo ese tiempo, Sachman trabajó en silencio, casi de forma invisible. Averiguó quién más en el pueblo había recibido ofertas. No presionó a nadie, no convocó reuniones, no pronunció discursos. Simplemente habló, uno por uno, brevemente, encontrando para cada persona las palabras exactas que necesitaba en esa situación particular. Algunos se retractaron de acuerdos ya firmados, otros no, y él también lo aceptó, sin juzgar. Solo dijo, «Están en su derecho, pero sepan que tienen la opción de elegir». En octubre, exactamente un año después de su llegada, el asunto llegó a su punto álgido en una conversación con Dimitri. El sobrino apareció de nuevo en el pueblo. Más sereno que la vez anterior, sin la cadena de oro, con una chaqueta decente. Claramente le habían indicado que debía parecer más serio. Fue a casa de los Grossman, pero no le abrieron. Merodeó por la puerta, recorrió el pueblo y se encontró cara a cara con Sachman en la tienda, a 10 pasos de distancia. Dimitri se detuvo. Algo en el rostro de Sachman, en su postura, en su mirada, se lo dijo más directamente que cualquier palabra. Dimitri guardó silencio, como si lo hubiera tragado. «¿Eres tú el que está armando lío?», preguntó.
Ya sin la arrogancia del año pasado, ahora se mostraba cauteloso, casi precavido. Sachman se acercó un poco más, no de forma amenazante, sino simplemente a una distancia normal de conversación. Se detuvo. «Te voy a explicar una cosa», dijo en voz baja y pausada. «Solo una vez. Escucha». Dimitri escuchó. «La tierra que intentas comprar a través de tu gente no es tierra. Es el dinero de los funerales, las bodas, los huertos que alimentan a la gente. No piensas en esto porque te pagan por no hacerlo. Es comprensible. Pero te diré lo que pasará si continúas. No es una amenaza. Simplemente describo los hechos. Cada contrato firmado en este pueblo será impugnado. Hay motivos para ello. La empresa para la que trabajas recibirá investigaciones oficiales de varios departamentos sobre sus prácticas operativas. Tu papel en ese plan está documentado. No por mí, por las circunstancias». Dimitri se había puesto pálido. «¿Quién eres en realidad?», preguntó en voz baja. Sachman lo miró. Una pausa. 3 segundos, no más. «Jubilado», dijo, «de la zona». Se dio la vuelta y caminó hacia su casa. Dimitri se quedó de pie, vigilándole la espalda. Se marchó esa misma tarde. No volvió a aparecer por el pueblo. Los coches dejaron de llegar a los almacenes. Las ofertas para comprar terrenos cesaron. Exactamente lo que Sachman había hecho o dicho, y sí había hecho algo más allá de eso. Conversación. Nadie lo sabía. Sergei no preguntó. Hay preguntas que no necesitan respuesta, porque lo que importa no es la respuesta, sino el resultado. Noviembre puso fin al año. Los caminos volvieron a ser un lodazal, las hojas volvieron a formar esteras húmedas, y Sachman volvió a cortar leña en su patio, ahora en un patio bien cuidado y ordenado, con la buena pila de leña junto al muro. Peter vino a ayudar, con la naturalidad con la que se llama a un buen vecino. Cortaron juntos, en silencio, al ritmo que hacía tiempo compartían. «Señor Sachman», dijo Peter colocando un tronco, «¿no se aburre aquí?» Sachman levantó el hacha. «No, pero antes era más interesante, las publicaciones y todo eso». «Lo más interesante no siempre es mejor», dijo Sachman. Golpeó y el tronco se partió limpiamente. «Interesante a menudo significa peligroso, o pesado, o algo en lo que preferirías no pensar después». Peter colocó el siguiente tronco. «¿Y aquí?» Sachman lo miró. «Aquí es normal», dijo simplemente. «Normal es algo muy importante, Peter. Lo entenderás más adelante». Peter asintió. Continuaron trabajando. El invierno volvió a llegar a Little Elm Haven, crudo, temprano, con heladas intensas ya en diciembre. Las tablas del suelo crujieron de nuevo, las ventanas se cubrieron de helechos escarchados, y una vez más, de la chimenea de Sachman a las 7 de la mañana, salió esa constante columna de humo blanco. El pueblo ya daba por sentado ese humo, igual que el humo de sus propias chimeneas, el crujido de sus suelos. Simplemente parte del paisaje, simplemente parte de la vida. Tamara Elner supo la verdad en diciembre, gracias a Sergei, quien finalmente decidió contársela al menos a ella. Escuchó sin interrumpir. Luego miró por la ventana durante un buen rato, hacia donde, más allá del campo blanco, humeaba la chimenea de Sachman. «Ya me lo imaginaba», dijo. «¿Pensaste en qué exactamente?», preguntó Sergei. «Que estaba protegiendo algo importante». Hizo una pausa. «La gente con manos así siempre protege algo, solo que no siempre lo mismo». «¿Y ahora?». Tamara Elner miró a Sergei con la expresión que la gente reserva para alguien que pregunta lo obvio. «Ahora él nos protege», dijo ella. «Que lo haga». En enero surgió una noticia de la que se habló durante mucho tiempo, aunque Sachman, como de costumbre, no dijo ni una palabra al respecto. El nieto del viejo Steinbach había desaparecido. Micha, de 12 años, había venido de la región para las vacaciones de invierno, y una mañana simplemente no estaba. Había salido a caminar la noche anterior y no había regresado.
Steinbach lo descubrió a las 6 de la mañana, y el grito que siguió fue como ningún otro que el pueblo hubiera oído en mucho tiempo. Los hombres se reunieron rápidamente, se dividieron en grupos y registraron el pueblo, el campo, el linde del bosque. La temperatura era de 20 grados bajo cero, aún estaba oscuro, y todos comprendían que el niño podía estar en cualquier estado. Zachman apareció a las 7. Escuchó atentamente lo que se sabía. Preguntó una sola cosa: ¿a qué hora se había marchado Micha y en qué dirección lo habían visto por última vez? Steinbach dijo que, alrededor de las 9 de la noche, se había dirigido hacia los almacenes, donde a veces se reunían los chicos. Zachman asintió y se fue solo. No llevaba linterna, solo una pequeña mochila a la espalda. 2 horas después regresó con Micha. El niño había caído en un viejo pozo detrás de los almacenes, abandonado hacía mucho tiempo y cubierto con tablas podridas. El niño se había hundido hasta la cintura. No podía salir. Tenía mucho frío y apenas podía gritar cuando lo encontraron. Zachman lo había rastreado por sus huellas. En la oscuridad, en la escarcha, por las huellas en la nieve. Lo sacó, lo abrigó con su chaqueta y lo llevó de vuelta. Cuando entró en el patio de Steinbach con Micha en brazos, el pueblo contuvo la respiración y guardó silencio. El niño estaba vivo, pálido, temblando, con los dedos congelados, pero vivo. Llamaron al auxiliar de enfermería, luego a una ambulancia del distrito, y al final todo salió bien. Steinbach se abalanzó sobre Zachman para abrazarlo, agradecerle y llorar. Él se soltó con cuidado, dijo: «Todo está bien», y se fue a casa. Al parecer se había cambiado de ropa, porque media hora después lo vieron en su patio, cortando leña. Con el mismo ritmo constante de siempre. Más tarde, Peter le preguntó: «Señor Zachman, ¿cómo lo encontró? Estaba oscuro y hacía un frío que pelaba». «Junto a las vías», dijo Zachman, «pero había muchas huellas. Todos los hombres habían estado caminando por ahí». «No todas las huellas son iguales», dijo. «La huella de un niño es diferente a la de un adulto. Profundidad, longitud de la zancada, la forma en que el pie apoya el pie. Se puede interpretar si sabes qué buscar». Peter estaba callado. «¿Te enseñaron eso?» «Se enseña», dijo Zachman, «pero lo principal es la práctica». «¿Dónde se practicaba?» Zachman lo miró con esa leve sonrisa. «En algunos lugares es mejor no saber», dijo. «Vete a casa, Peter. Probablemente tu madre te esté esperando». En febrero, su hija lo llamó, Ana. Zachman se lo mencionó a Sergei después, aparentemente de pasada, pero Sergei notó cómo lo dijo, con voz firme, como siempre, pero algo en su mirada era diferente. Algo silencioso y muy importante, como la luz que entra por la ventana de una casa largamente vacía. «Tiene previsto venir en verano», dijo Zachman. «Será la primera vez». «Bien», dijo Sergei. «Bien», coincidió Zachman. Estaban callados, en el buen sentido. Marzo trajo el deshielo, los aleros goteando, los primeros parches de tierra desnuda. Zachman se puso manos a la obra en el huerto, limpiando, preparando el terreno para la siembra, haciendo los bancales según el diseño que él y Sergei habían trazado la primavera anterior. Trabajaba metódicamente, sin prisas, y había algo en ello que hizo que Sergei se detuviera un día junto a la valla y lo observara durante 5 minutos sin decir nada. Un hombre que sabía hacer cosas que la mayoría de la gente desconoce: estar en un huerto cavando la tierra, simplemente cavando la tierra. Y en eso había una sencillez muy apropiada. «¿Qué haces ahí parado?», preguntó Zachman sin darse la vuelta. «Mirando», dijo Sergei. «Mirar y pensar. Pensamiento. ¿Acerca de?» Sergei hizo una pausa. «Sobre cómo podrías haber vivido en cualquier lugar. En Berlín, en el extranjero, en cualquier sitio. Y nos elegiste a nosotros». Zachman clavó la pala en la tierra, se enderezó y se frotó la frente con la palma de la mano. «Ya lo he explicado», dijo. «Estoy pensando en ello otra vez». Zachman lo miró, seriamente, sin la leve sonrisa. «Sergei», dijo, «en mi vida he estado a menudo en lugares donde la gente fingía vivir. Cumplían una función, representaban un papel». Una pausa. «Aquí viven de verdad. Viven de verdad. Eso es raro. Vale más de lo que crees».
Sergei asintió. Se apartó, dándole espacio al hombre para trabajar. Abril. Llegó al pueblo otro forastero, de una clase muy distinta. Un hombre de unos 60 años, corpulento, con barba corta y canosa, y un rostro que Sergei podría haber descrito con una sola palabra: familiar. Familiar de la misma manera que el de Sachman. La misma compostura, la misma mirada que no te mira directamente, sino que te atraviesa y va un poco más allá. El desconocido detuvo a Sergei en la tienda. ¿Sachman vive aquí?, preguntó sin preámbulos. Sí, dijo Sergei. ¿Y tú? Un viejo conocido, dijo el hombre, y no añadió nada más. Sergei le indicó el camino. Y pasó todo el día pensando en aquel desconocido, en cómo había preguntado, en su postura, en su aspecto. De la misma raza, probablemente las mismas manos, si Sergei se hubiera fijado bien. El desconocido estuvo en casa de Sachman casi hasta el anochecer. Cuando se marchó, Sergei los vio en la puerta. Estuvieron de pie, conversando durante los últimos minutos. El desconocido dijo algo. Sachman escuchó y asintió. Luego se estrecharon la mano, con firmeza y brevedad, como hacen las personas que se conocen desde hace mucho tiempo y no necesitan un abrazo. El desconocido se fue. Sachman se quedó en la puerta observándolo marcharse. Por la noche, Sergei vino a visitarnos. ¿Quién era ese?, preguntó directamente. Un antiguo compañero, dijo Sachman. ¿Él quería que tú también volvieras? No. Sachman se sentó y se sirvió té. Vino a decirme que alguien había muerto, un amigo en común. Sergei permaneció callado. Lo siento, dijo. Yo también, dijo Sachman, sencillamente sin angustia. Un buen hombre, un profesional. Una pausa. Él también quería irse, no tenía tiempo. No dijeron nada más al respecto. Mayo. El pueblo despertó, llegaron los veraneantes y las calles se llenaron de bullicio. La escuela se preparaba para su concierto de fin de curso. Los niños ensayaban y corrían de un lado a otro del pueblo. En una ocasión, Sachman se detuvo junto a la valla de la escuela y observó a los niños correr por el patio durante el recreo. La maestra, Ludmila Erber, se acercó a él. Ya se conocían y habían hablado un par de veces. ¿Pensando en tu hija?, preguntó. Lo soy, dijo. ¿Viene en verano? Ella es. ¿Sabe ella que estás aquí? Ella lo sabe. Le hablo del pueblo. Siempre pregunta por Peter. Se lo he mencionado. Ludmila Erber se rió. Peter es una persona muy conocida por aquí. Es un buen chico, dijo Sachman con seriedad. Si no se desvía del buen camino antes de tiempo, llegará a algo bueno. ¿Tú crees eso? He visto a mucha gente, dijo. Hay algo en la mirada, cuando una persona piensa con su propia cabeza y no con la de otro. Él tiene eso. Es raro. Ludmila Erber lo miró. ¿Se lo has dicho? No. Entonces, ¿por qué me lo dices? Sachman pensó. Porque eres su profesor, dijo. Sabes qué hacer con él. Ludmila Erber reflexionó sobre aquella conversación durante mucho tiempo y empezó a ver a Peter de otra manera. Junio. Ana llegó los primeros días, en coche, sola, con una maleta grande y con la mirada de alguien algo nerviosa, pero que no lo demostraba. Unos 28 años, morena, con la mirada directa de su padre y algo de su madre en la sonrisa. Sergei la vislumbró cuando bajó del coche en el jardín de Sachman. Sachman estaba en el porche, y por primera vez en todo este tiempo, Sergei lo vio sonreír de verdad. No solo con una comisura de los labios, de verdad. Se quedó 3 días. El pueblo la notó y la acogió bien. Tranquila, educada, siempre la primera en saludar, sin mostrar desdén por la vida del pueblo. Greta dijo después que había entrado en la tienda y había estado charlando durante 20 minutos. Hablaba correctamente, como una persona, sin condescendencia. Tamara Elner la invitó a tomar el té y le dijo a Sergei, una buena chica, de tal palo, tal astilla. Al segundo día, Ana fue a ver a Sergei, probablemente por sugerencia de su padre o por iniciativa propia.
Hablaron durante aproximadamente 1 hora. Le preguntó por el pueblo, por su padre, con cuidado y diplomacia, pero era evidente que quería saber cómo estaba allí, si se encontraba bien. ¿Se ha encontrado a sí mismo aquí?, preguntó directamente en un momento dado. Sergei pensó. Creo que sí, dijo, no de inmediato, pero sí. ¿Estás solo? No, dijo Sergei. Eso no pasa aquí. En un pueblo no puedes sentirte solo, no porque todo el mundo te curiosee, sino porque todos están cerca. Eso es diferente. Anna asintió, miró por la ventana. No me cuenta mucho, dijo ella. Nunca lo ha hecho, pero empezó a llamarme más a menudo desde que se mudó aquí. Eso es una buena señal, dijo Sergei. Sí, asintió ella. Por eso vine. Quería ver desde dónde llama. Se marchó al tercer día, muy temprano por la mañana. Sashman salió a despedirla. Se quedaron junto al coche y hablaron durante 10 minutos. Luego ella lo abrazó, con cierta torpeza, como cuando se abraza a alguien a quien no se está acostumbrado, pero a quien se desea abrazar. Él la abrazó también con cierta torpeza. Ambos sabían que la incomodidad no provenía de la distancia, sino de la falta de familiaridad con la cercanía. Ese tipo de cercanía que ninguno de los dos había sabido alcanzar durante mucho tiempo. Ella se marchó. Sashman observó hasta que el coche desapareció tras la curva. Entonces se giró y vio a Sergei, que estaba de pie junto a su valla. ¿Lo viste?, dijo Sashman. Por casualidad, dijo Sergei. Una buena chica, dijo Sashman. Una buena, coincidió Sergei. Todo de su padre. Sashman lo miró y se rió. De verdad, no solo con una leve sonrisa. Sergei pensó después que en todo el año había oído esa risa quizás 3 veces, no más. Pero cada vez era auténtica. El verano transcurrió bien. El pueblo seguía su curso. Jardines, la siega del heno, veraneantes, el sonido de los niños al atardecer. Sashman formaba parte de todo ello, una parte silenciosa, confiable, casi invisible. Ayudó a Víctor a reparar el tractor, arregló la cerca de Steinbach, se sentó varias veces con los hombres del pueblo por las tardes, simplemente porque sí, con té, a veces algo más fuerte, hablando poco, escuchando mucho. Peter lo visitaba todos los sábados durante todo el verano. Tallaban madera juntos, a veces simplemente se sentaban. Una tarde de agosto, Peter preguntó, «Señor Sashman, ¿hay algo a lo que le tenga miedo?» Sashman permaneció callado durante un buen rato, tanto tiempo que Peter ya había decidido que no respondería. «Sí», dijo finalmente. «¿Qué?» «Que la gente que conozco vivirá peor de lo que podría, por la estupidez o la avaricia de otros». Una pausa. «Eso es lo único que realmente me preocupa». Peter asimiló esto. ¿No le tienes miedo a la muerte? No, dijo Sashman simplemente. No por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque me acostumbré a tenerlo cerca. Cuando te acostumbras a eso, dejas de tener miedo. Simplemente empiezas a convivir con ello. Miró a Peter. Pero no te apresures a acostumbrarte. No es algo que se deba apresurar. Peter asintió. No preguntó nada más. Septiembre marcó el segundo año de Sashman en Little Elm Haven. Sin ceremonias, sin celebraciones. Simplemente había pasado un año, y el pueblo lo sintió más por la ausencia de cualquier sensación de que algo faltara. Un año antes algo faltaba. Nadie sabía qué. Nadie lo expresaba con palabras. Ahora ya no faltaba. Eso era todo. En octubre, el antiguo colega de Berlín volvió a llamar. Era el mismo, el del traje. Esta vez por teléfono. Sashman habló durante unos 7 minutos. Peter, por casualidad, estaba cerca, sentado en el patio. Sashman apenas habló. Principalmente dijo sí, no, entendido y, en una ocasión, no, nada ha cambiado. Colgó. Se quedó allí de pie, mirando al cielo. Luego se volvió hacia Peter. ¿Lo oíste? Por accidente, dijo Peter. No importa, dijo Sashman. El trabajo antiguo a veces te recuerda a sí mismo. Es normal. Lo importante es saber decir que no y no dar explicaciones. ¿Y lo entienden? Lo entienden,
dijo. Los que llevan mucho tiempo trabajando saben aceptar un no. Esa es una de las pocas cualidades útiles. Noviembre. El segundo año había terminado. Los caminos se habían convertido en lodazales. Las hojas yacían a los lados. Sackman estaba cortando leña. La pila junto al muro ya era lo suficientemente grande para 2 inviernos. Tamara Elner le dijo una vez a Sergei en diciembre mientras tomaban el té. ¿Sabes qué es lo más extraño? ¿Qué? Nos hemos acostumbrado a él como uno se acostumbra a algo que siempre ha estado ahí. Hizo una pausa. Como el pozo del jardín. Siempre estuvo ahí. Y de repente te das cuenta... No, no siempre. Simplemente se convirtió en parte de la vida. Sergei lo pensó. Quizás eso sea lo principal, dijo. Tal vez, asintió Tamara Elner. Tomó su taza, miró por la ventana, hacia donde, más allá del campo blanco, más allá de la arboleda, salía humo de la chimenea de Sackman. Constante, blanco, como siempre. A las 7 de la mañana. ¿Saben lo que decía Nikolai cuando volvía?, preguntó en voz baja. ¿Qué? Solía decir, lo más difícil es encontrar un lugar donde no tengas que darle explicaciones a nadie. Simplemente vives, y eso es suficiente. Hizo una pausa. Nunca lo encontró. Se le acabó el tiempo. Sergei guardó silencio. Pero este lo encontró, dijo Tamara Elner. Gracias a Dios. Cada mañana, a las 7, Andreas Victor Sackman salía a su porche. Permanecía allí 5 minutos. Observaba el campo blanco, la oscura línea de árboles, el cielo gris, bajo, invernal. El pueblo ya conocía este ritual de memoria. A veces, alguien que pasaba lo saludaba con la mano. Él respondía con un breve asentimiento, un gesto de la mano o simplemente una mirada. Eso bastaba. Porque Little Haven es de esos lugares donde una mirada basta, donde no necesitas explicar quién eres ni de dónde vienes, donde solo importa una cosa: estás aquí, estás cerca, eres uno de nosotros. El campo, el bosque, el humo de las chimeneas, todo está bien.